Oye, pues vamos a hablar de este tema, Venus, a ver qué les parece a los que nos ven y nos escuchan. Y es respecto a lo que ocurrió la semana pasada, el 22 de julio, en Oaxaca, justamente con el Tribunal de Justicia Administrativa de allá del Estado, en donde por una reforma rápidamente legal, pues digo rápidamente porque por ahí en 20 minutos la quitaron, destituyeron, pues vamos a decirlo así de esa manera, a 12 magistrados de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y inmediatamente lo desintegran y viene pues unos nuevos magistrados y pues obviamente fue una reforma en donde se menciona que fueron con 33 votos a favor de Morena, en este caso, en 20 minutos, ¿no? La bancada de Morena. Y obviamente también, no solamente Morena, también el Partido Revolución Institucional, el Partido del Trabajo, el Partido Unidad Popular, que es un partido local, ¿no? En este caso, y fue una reforma constitucional en ese sentido, y destituyen y desintegran completamente lo que es parte de este tribunal administrativo. Algo que pues ya el día de ayer, en estos días, fue impugnada por una controversia constitucional y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a pesar de que hoy actualmente, y hay que decirlo, el Poder Judicial está de vacaciones, tienen 15 días de vacaciones y sin embargo pues hay guardias, en este caso Venus, para que puedan estar trabajando y estar recibiendo en este caso pues también una controversia constitucional. Y dice la Corte, se suspende. Se suspende esa reforma constitucional del Estado de Oaxaca y ahora pues obviamente se quedan las cosas como estaban, es decir, los supuestos magistrados que estaban destituidos, en este caso, pues tendrán que estar en funciones porque la Corte le dice, trabajen. Momento, hasta que no se resuelva. ¿Sabes qué, Bernardino? Yo lo que veo aquí es lo que denomino un caso más de canibalismo legislativo, de Morena. Sí, claro. Bueno, pero también los otros partidos. Claro, los otros, sus aliados inseparables. A lo que me refiero es que, mira, lo han hecho a nivel del Congreso de la Unión, es decir, a nivel nacional, a nivel federal, y lo están replicando, esa misma conducta la están replicando en estados, como es el caso de Oaxaca. ¿Cómo funciona? El jefe del Ejecutivo dice, yo quiero esto, pasa la propuesta al Congreso, y el Congreso, como tiene una inmensa mayoría, todos en 20 minutos, fíjate, en 20 minutos disolvieron el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, y crearon el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca. Lo que era el Tejao, ahora es el Tejaco. Son unos magos, o sea, destruyen y crean en 20 minutos, pasándose por alto la Constitución local, usando la aplanadora de Morena y instruidos, porque es la verdad, instruidos por el gobernador. Entonces, por eso te digo que es como canibalismo legislativo. Pero por fortuna, y yo siempre lo he dicho, la división de poderes está funcionando. Sobre todo se ve con el Poder Judicial. Y aquí ante esto, pues les puso un freno, como tú has dicho, y el Tribunal Administrativo que estaba en funciones y que venía funcionando ordinariamente desde mucho tiempo atrás, pues mantendrá sus operaciones, ¿no? Sí, pero el problema, Venus, es que ¿por qué se desintegran de esta manera las instituciones? O sea, ¿cuáles son los argumentos? Se hablaba un poco de la exposición de motivos que estaba dándose, exposición de motivos de la reforma constitucional local del Estado de Oaxaca. Se hablaba de dinero, ¿no? Que había muchos gastos, etcétera, etcétera. Sí, efectivamente puede darse esa parte, pero para eso también hay un presupuesto que ha sido designado, ¿no? En este sentido, el tribunal tiene que rendir cuentas, los magistrados tienen que rendir cuentas ante ese gasto de ese presupuesto y obviamente el tribunal administrativo son tribunales administrativos que cuando tú como ciudadano hay un acto de autoridad por parte, en este caso, del Poder Ejecutivo, no es justificable en ese acto o ha vulnerado algún derecho, tú tienes el derecho a acudir a ese tribunal administrativo para impugnar el acto de autoridad del Poder Ejecutivo. Entonces son derechos que te están, claro, obviamente, te tienen que proteger como tribunal administrativo. Los tribunales administrativos, no solamente a nivel federal, sino en cada uno de los estados, son sumamente importantes por lo que tú acabas de mencionar. O sea, la administración, el gobierno del estado, o el gobierno federal en su caso, pues llevan a cabo una serie de actos contra los ciudadanos, contra los gobernados, que pueden afectar sus derechos, un acto de autoridad.
Entonces, la única forma de combatirlo es a través de estos tribunales administrativos. Y aquí lo que está pasando es que el gobernador de Oaxaca y el Congreso de Oaxaca borraron de un plumazo o intentaron borrar a este tribunal, que es el que defiende a los ciudadanos contra el gobierno que encabeza el propio, pues vaya, la redundancia, el gobernador que mandó la propuesta. Una ¿no? falta administrativa, por ejemplo, te pasa el alto, ¿no? Muy probable, o no te lo pasas, te levantan una multa de reglamento de tránsito. ¿Y a quién acudo? Digo, yo tenía la razón, no me pase el alto. Y el policía dice, sí, me pasé el alto. Y dices, bueno, pues voy al tribunal administrativo a ver quién me da la resolución finalmente. Por ejemplo, es esos temas que son tan importantes. O que te llega un cobro de predial gigantesco. Sí, yo estaba pagando 1,000 pesos por el predial de mi casa y ahora me están diciendo que son 10,000 pesos, pues no, ¿quién me va a defender de ese abuso, ¿no? De autoridad, se supone. Entonces vas ante el tribunal administrativo y el tribunal administrativo tiene que dirimir ese conflicto y darte, pues en este caso tienes el derecho, pues darte ese derecho. Eso es lo que hacen los tribunales administrativos. Entonces, siempre ha surgido una polémica en el sentido de que los tribunales administrativos no pertenecen al Poder Judicial, porque al hablar de tribunal administrativo pareciera ser que pertenece al Poder Judicial, pues no, pertenecen en cierto aspecto pues al Poder Ejecutivo, ¿no? Esto así ha estado históricamente. Entonces, quizás ahí sí tenga que haber, desde mi punto de vista, muy probablemente, Venus, no sé si coincides con ello, una reforma, ¿no? En que ya se separe en efecto, y se vaya al Poder Judicial por completo. A final de cuentas, los tribunales administrativos que no pertenecen al Poder Judicial están bajo la administración, ese entramado de la administración, ya sea estatal o federal, y sí sería bueno, sería deseable que gozaran de autonomía. O sea, un tribunal, pon tú, aunque no perteneciera al Poder Judicial, pero que sí gozaran de plena autonomía, porque pues hoy ese tribunal es el que te defiende en contra de los actos de autoridad del gobierno. Sí, y fíjate que esta característica que dicen, bueno, se lanza un 22 el sábado pasado, ¿no? 22 de julio, se lanza esta reforma, nadie se da cuenta de esta reforma constitucional prácticamente, salvo los afectados en este sentido, los magistrados que estaban en su momento fungiendo como parte de este tribunal administrativo, pero después vemos que esto está ocurriendo, pero tú no consideras, Venus, te hago esta pregunta, si realmente es un abuso de poder, del poder que tiene la mayoría en este caso, pues sí, mira, y que esto pues está ocasionando muchos problemas. Claro, pero lo voy a decir como es, sí. Es una gandalle. O sea, tenemos la mayoría en el Congreso, podemos hacer lo que queramos. Y el gobernador ve a sus legisladores como sus piezas. O sea, no como un poder independiente y legislativo, sino como un apéndice, una extensión de su omnímodo poder en la cúspide del gobierno estatal. Eso es una gandalle. O sea, pasamos por sobre el Congreso, aplastamos y ahí está la ley. Y adiós tribunal. Pero por eso es tan fundamental que el público entienda, comprenda, que todos tengamos claro que por eso es tan fundamental el papel del Poder Judicial, en este caso de la Federación. La única autoridad que te va a defender, ¿no?, contra todo el abuso de las autoridades. Si el Poder Judicial de la Federación pasara a manos o al control del Ejecutivo, se acabó, ¿eh? Se acabaron tu protección de derechos, ¿no? Así es, y yo creo que esto a lo mejor muy probablemente, y hay que entenderlo, que el aspecto jurídico, no sé si estés de acuerdo, Venus, o sea, lo que es realmente la protección de tus derechos, no se deben de inmiscuir en la política, porque esto pues ya es más política que prácticamente la defensa de tus derechos, ¿no? Es decir, las garantías se están perdiendo cuando se pierde y se mete por completo la política a tomar este tipo de decisiones. Claro, claro. Y bueno, desde mi punto de vista, la Suprema Corte de Justicia actúa con criterios estrictamente jurídicos, apegándose a la Constitución. Tal vez en el pasado, cuando el PRI tenía todo, pues era de otra manera, pero yo creo que te puedo decir que hay un Poder Judicial Federal independiente, autónomo, y la Suprema Corte, desde mi punto de vista, ha estado resolviendo los casos con apego a la Constitución y no con criterios o políticos. Así es, efectivamente. Por lo pronto, la Suprema Corte de Justicia suspende este acto, no quiere decir que haya sido la conclusión definitiva, se va a resolver más adelante. Por lo tanto, pues así es. Bueno, pues nosotros vamos a un corte
comercial y regresamos aquí en el programa de Eduardo Ruiz Gil. No se vayan.